hermanos Carvajales. Sucedió hace muchos siglos, allá por el 1312 en la localidad de Martos. España estaba ocupada por los musulmanes y todos los reyes intentaban reconquistar de nuevo los territorios para hacerlos cristianos. En esta época era el rey Fernando IV de Castilla el que batallaba contra los musulmanes. Cuenta la leyenda que estando el rey en Palencia, se enteró de que uno de sus consejeros más leales y estimados, el privado don Juan de Benavides, había sido asesinado por dos hermanos, los Carvajales. Al poco tiempo, el rey debía de pasar por Jaén para ir a conquistar al caudete y quiso llegar a Martos, ya que sabía que ahí se encontraban los hermanos Carvajales, sospechosos de la muerte de su caballero. Inmediatamente, los dos hermanos, llamados Pedro y Juan Alfonso de Carvajal, fueron apresados y retenidos. Pedro y Juan Alfonso defendían su inocencia y repetían que ellos no habían sido, pero sin hacerles el menor caso, los subieron a la cima de la peña, donde se localizaba un enorme castillo en el que se encontraba el rey para juzgarlos. Al ver al rey con gesto muy serio, ellos se abalanzaron a sus pies, suplicando y llorando para que les perdonara la vida, pues eran inocentes y no podían entender lo que pasaba. Pero el rey, impasible, con gesto cruel y movido por las sospechas y el dolor por la muerte de su leal consejero, determinó que eran culpables y debían morir. La ejecución sería el 7 de agosto de 1312, al estilo antiguo, despeñando a los reos desde la peña de Martos, en una jaula llena de pinchos de hierro. Los dos hermanos, como caballeros de la Orden de Calatrava y por lo tanto creyentes y religiosos, al ver la injusticia que se iba a cometer, emplazaron al rey a asistir junto a ellos a comparecer ante la justicia divina, el Tribunal Supremo de Dios, a los 30 días de sus horribles fallecimientos. El rey rompió a reír. Ocurrió que muy valientes y confiados en la justicia divina, y en que Dios sí tendría clemencia de ellos, Pedro y Juan Alfonso entraron por su propio pie en la jaula, se abrazaron fuertemente y se santiguaron. Se miraron por última vez antes de ser lanzados por la falda de la peña. Se sonrieron y cerraron los ojos. La jaula cayó empujada por los caballeros reales. Al corte de la roca vertical por donde despeñaron a los hermanos Carvajales, se le conoce con el nombre de Malvecino. Muchos vecinos de Martos, que conocían a los dos hermanos y sabían de su gran honor y valía como personas, lloraron desconsolados junto a los restos de la jaula en el sitio donde cayó. Poco después, se levantó allí una columna con una cruz en su recuerdo a la que nunca faltan flores. Desde entonces
se conoce ese lugar como la Cruz del Lloro. Pasaron los días y el rey, Fernando IV, olvidó el suceso y siguió con su reconquista por tierras jiennenses. Estando cerca de Alcaudete, se sintió indispuesto y decidió ir al castillo de Jaén. Era el día 7 de septiembre de 1312, fecha en la que se cumplía el plazo dado por los hermanos. El rey comió y bebió con gran apetito carne y vino y decidió echarse la siesta de la que jamás se levantó. Casualidad o no, la realidad es que murió siendo aún muy joven, justo el día que fue emplazado por los hermanos Carvajales a asistir al Tribunal de Dios. Desde entonces, a Fernando IV se le conoce con el sobrenombre de El Emplazado. El cadáver del rey fue velado en lo que hoy se conoce como el Arco de San Lorenzo de Jaén. De esta leyenda aún quedan en Martos dos huellas visibles: la Cruz del Lloro y, lo más importante, la tumba de los hermanos Carvajales. Si subes hoy a la iglesia de Santa Marta, sitúate frente al altar y en la pared derecha, en un rincón sombrío que apenas llama la atención, encontrarás oscurecida por el tiempo la tumba, en cuya lápida aparece la siguiente inscripción: por mandado del rey don Fernando de Castilla el Emplazado, fueron despeñados de esta peña Pedro y Juan Alfonso de Carvajal, hermanos, comendadores de Calatrava, y se sepultaron en este entierro. Don Luis de Godoy y el licenciado Quintanilla, caballeros del hábito, visitadores generales de este partido, mandaron renovarles esta memoria. Año 1595. Hoy en día, gracias a la gran labor de restauración y limpieza realizada en la lápida por don Gustavo Pérez Pulido, brilla con todo su esplendor una cruz tallada en ella, que aún conserva su pigmento rojo original, la Cruz de Calatrava, la que un día ambos hermanos llevaron en su pecho. Y ahora dime, ¿crees que es cuento, leyenda o quizás realidad? La leyenda de los hermanos Carvajal.